Ya escuchábamos las sanciones, las acciones que van a poner algunas autoridades en diferentes estados y también el panorama de inseguridad que se vive. Veíamos en Zacatecas el hallazgo de estos restos humanos, las balaceras en Jalisco, límites con Aguascalientes, un panorama bastante crudo de inseguridad, de violencia que se vive en el país. Iniciamos mayo con números rojos, el día con más homicidios que se ha registrado en México. Pero, ¿qué pasa con la estrategia de seguridad? Saludo con gusto a Víctor Hernández, especialista en seguridad de la UP. Víctor, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Víctor, ¿qué pasa con esta estrategia de seguridad? ¿Hasta cuándo podremos ver resultados positivos para que la ciudadanía se sienta segura? Yo advertiría, como dice el viejo refrán, que una golondrina no hace verano. El gobierno federal estaba presumiendo una reducción de los homicidios a nivel nacional y muy en específico en la Ciudad de México, pero al final este tipo de incidentes como las cifras que vemos en mayo nos llaman a la cautela porque a pesar de que sí, esas reducciones rebasan el umbral de lo estadísticamente significativo, al final no podemos juzgar un sexenio por unos cuantos meses, sino tenemos que ver las tendencias a lo largo del tiempo. Y en este preciso instante la estrategia no está funcionando porque ya estamos a nada, a cuestión de meses, de rebasar en esta administración, que solamente va en su 50%, todos los homicidios que se cometieron en el sexenio del presidente Felipe Calderón. Y si sigue la tendencia actual, incluso esta administración va a rebasar los homicidios cometidos en la administración del presidente Enrique Peña. Lo que entristece, lo que preocupa, es que nuestros funcionarios públicos continúan inmiscuidos en la lógica del populismo en materia de seguridad pública. Medidas como la que comentabas hace un momento se llaman populismo punitivo. Subir las penas da la impresión de que las autoridades están haciendo algo, pero subir las penas no tiene un efecto en la incidencia delictiva, a menos que venga acompañado de fiscalías eficientes. La pena pueden ser 300 años en prisión, puede ser la pena de muerte, pero si 9 de cada 10 delitos no se denuncian, y de ese uno que sí se denunció es bajísimo el porcentaje que alcanza una sentencia, los delincuentes se ríen cuando incrementan las penas. Otra medida de populismo que da la impresión de que estamos rindiendo cuentas es comprar patrullas, ¿no? ¿Qué pasó con la Guardia Nacional? Se repintaron camionetas de Sedena y de Policía Federal como Guardia Nacional y de pronto da la impresión de que ya tenemos una gran inversión y un montón de nuevo equipamiento. Y es muy importante que el electorado tenga cuidado porque estas medidas se ven bonitas en la televisión, en el periódico, pero no afectan la incidencia delictiva. ¿Qué podemos esperar de esta estrategia, Víctor? Si bien mencionabas, pues hasta el momento no hemos visto resultados. ¿Hay algo que rescatar de esta estrategia? Realmente, a pesar de que se le ha cambiado el nombre, toda la tendencia de este sexenio es repetir la misma tendencia del calderanismo y del peñismo. Entiéndase el nombrar a militares en los gobiernos locales como secretarios de seguridad pública, que ya hemos visto que no es suficiente ni acaba por pacificar a los municipios. 2, la militarización de la seguridad pública. En este momento, si tú abres las noticias, parece que estamos dando un viaje en el tiempo al 2010. Se despliegan militares a tal estado, se despliegan 2,000 elementos a tal estado. Estamos viviendo exactamente la misma película. Pero además este sexenio tiene una agravante, y es que ha habido un proceso de desmantelamiento institucional con la desaparición del CISEN, de la Policía Federal. Es decir, no solo estamos repitiendo lo mismo, sino que además estamos erosionando el poco trabajo institucional que ya se había construido en los últimos 12 años, y ahí están los resultados, ¿no? Tenemos una tasa de homicidios que se mantiene, ¿no?, rondando los 28, 29 homicidios por cada 100,000 habitantes. Vemos a una ciudadanía que no confía en sus autoridades, que no confía en sus fiscalías, y peor aún, vemos a fiscalías al servicio de ciertos intereses políticos, fiscalías que les interesa más quedar bien frente a los medios que realmente judicializar a los culpables. ¿Qué tendríamos que estar viendo, Víctor, para que realmente haya un cambio? ¿Qué acciones tendrían que estar realizando las autoridades ya para que los números pues no sigan incrementando? En este momento, el área del presupuesto más apremiante tiene que ver con las fiscalías. Es una experiencia muy frustrante para policías, para militares que hacen un buen trabajo de investigación,
que presentan a detenidos ante el MP y el MP simplemente no tiene capacidad de procesar todas estas detenciones. Antes de la pandemia, cifras del INEGI, teníamos en México alrededor de 15,000 ministerios públicos. Y de acuerdo con la encuesta nacional de victimización, se cometen en promedio 30 millones de delitos todos los años. Si dividimos eso, ¿no?, entre cada fiscal que tiene que investigar el caso, hacer labor de detective, ir al tribunal para conseguir una sentencia, nos tocaría de a más de 1,000 casos por MP. Y por supuesto que eso es absolutamente irreal, ni siquiera un robot podría judicializar tantos casos. Entonces urge, por un lado, una inversión presupuestal en recursos humanos para las fiscalías, que involucra más MPs, más peritos, más policías de investigación, pero además replantearnos el sistema de justicia penal. Porque sí, ha sido un gran avance el sistema de justicia acusatorio, pero al final el resto del entramado del sistema de amparación de justicia tiene muchas de las dinámicas perversas del sistema inquisitivo, la tortura, la fabricación de culpables, y en ese sentido tiene que haber una reforma legal de fondo del derecho penal que no estamos viendo en este momento la discusión en el Congreso. Al Congreso en este momento lo que le preocupa es que la Guardia Nacional se quede en la Sedena, es concederle todas las reformas que pide el Estado Mayor de la Defensa, y no estamos discutiendo el núcleo que es de derecho penal, que se quedó atascado incluso después de la reforma del sistema penal acusatorio. Como conclusión, Víctor, ¿qué podemos esperar en próximos días si es que autoridades no toman cartas en el asunto y siguen con esa estrategia de abrazos no balazos? A ver, ¿qué significa tomar cartas en el asunto? ¿Es desplegar más militares? ¿Es subir más penas? Ya hemos visto esa película en 3 ocasiones. No hay resultados cuando despliegas a más personal, cuando subes las penas o cuando compras patrullas. Entonces, yo tengo mis dudas de qué se entiende por eso de tomar cartas en el asunto. No, sería tomar acciones para disminuir, ya lo mencionabas en el caso de los ministerios públicos, a eso me refiero, a acciones que autoridades deben tomar ya para disminuir pues los índices de inseguridad, los índices de violencia que van incrementando. No tanto estas medidas populistas, incluso que tú mencionabas al inicio de la entrevista, no, realmente preocuparse desde fondo para erradicar la violencia que se vive en el país. Híjole, tengo mis dudas porque aunque parte de la oposición sí tiene esa agenda, al final el partido que gobierna tiene una mayoría apabullante. A este tipo de preocupaciones no se le suele dar eco ni en la legislación ni en el presupuesto, y esto se ha replicado a nivel local. La militarización de la seguridad pública que hay en la federación la repiten en solidaridad los gobernadores de Morena con muchas medidas, pidiendo la presencia de Guardia Nacional, nombrando a militares como secretarios de seguridad pública, que es la misma película del calderonismo que no sirve, al contrario, de hecho la evidencia estadística nos dice que eso suele incrementar los homicidios y yo veo muy complicado que aunque la oposición en este momento quiere capitalizar esa agenda, no creo que lo vaya a lograr impulsar legislativamente por una sencilla razón de congruencia. Los 3 grandes partidos que han gobernado en las 3 últimas administraciones, todas de una forma u otra han promovido la militarización y en ese sentido no tienen ese capital moral para poder impulsar esa agenda, porque al final en buena medida la crisis que estamos viviendo en este momento se gestó en un gobierno del PAN, en un gobierno del PRI, y aunque el presidente López Obrador no tiene la responsabilidad de haber creado esta situación, sí que tiene una responsabilidad por perpetuarla, porque a la misma estrategia le van a seguir los mismos resultados. Muchísimas gracias, Víctor. Estoy segura vamos a seguir abonando a este tema de violencia, de la estrategia que tienen autoridades federales en nuestro país para disminuir los índices de violencia e inseguridad. Muchas gracias por la invitación. Mi Twitter, @arbitrus1805.